es el ejemplo típico de lo que es una práctica de promoción de la salud, porque está al alcance de todos, todos lo pueden hacer. Voy a compartir. Bien. ¿Ustedes dejan de ver la pantalla completa? Sí, sí. Sí. Bien, yo ahora no los veo más a ustedes, así que si ustedes me ven o quieren frenar, frenamos, saco la pantalla completa y charlamos, ¿sí? Como saben, mi nombre es Maximiliano Gatti, espero que si les toca en la mesa podamos hablar de esto, de lo que vamos a charlar hoy y podamos lucirnos un poco también en base al otro docente que también esté tomando junto conmigo. Vamos a hablar de la lactancia, ¿sí? En realidad la lactancia materna. Hay muchos tipos de lactancia, pero en este caso nosotros vamos a hablar de lactancia materna, no vamos a hablar de la lactancia artificial, ni tampoco de las formas de alimentación de un recién nacido. Pero esta es la única problemática que se les plantea siempre con esta problemática, que es Nahuel nació con 3 kilos, Andrea, su mamá, quiere darle biberón porque las vecinas dicen que su leche es muy clara y no lo alimenta. Esta es la única problemática disparadora que ustedes tienen. No les dice cuándo llega, ¿sí?, a la consulta. No le está diciendo cuándo llega a la consulta esta mamá, ni tampoco cuántos meses tiene Nahuel, ni cuántos días tiene Nahuel. Pero nosotros podríamos empezar a inferir varias cosas y cuando terminemos la exposición vamos a volver acá a la unidad problemática y vamos a dar las respuestas, ¿sí?, del por qué podríamos llegar a hablar o a resolver esta unidad problemática, que es muchas veces lo que nos piden en los exámenes finales y cómo relacionarlas con las otras unidades problemáticas. No se asusten, ¿sí?, pero muchas veces cuando pregunto un poquito de embriología, esa pregunta de embriología queda vacío, ¿sí?, quedan como callados. En el recurso de comunidades, el profesor Fernando Pérez da una clase muy linda de lo que es mama y donde habla también de esta embriología. Yo tomé estas fotos de ahí, ¿sí?, de esa clase que son de la facultad, que él hizo para la facultad, así que la estamos reproduciendo. Y embriológicamente, esto nosotros vamos a tener el desarrollo de lo que se llama la línea mamaria, ¿sí? La línea mamaria que va a ir, algunos dicen, de la parte media de la clavícula, donde se proyectaría la parte media de la clavícula, hasta la región, ¿sí?, media de la ingle. Pero otros autores dicen que iría desde la axila, ¿sí?, desde el hueco axilar, hasta la cresta ilíaca anterosuperior. Profe, perdón. Sí. Nosotros estamos viendo la diapositiva de la UP, no a pantalla completa, sino desde el Power. Oh. ¿Y ahí? A ver. ¿Ahora? Vemos la diapositiva, pero sigue sin ser a pantalla completa. Bueno. ¿Pero llegan a ver la imagen igual? Sí, sí, vemos el PowerPoint. Perfecto. Bueno, vamos. Perfecto. Bien. Entonces, ¿y el cursor lo ven? Sí, también se ve. Perfecto. Bueno, entonces, esta, como estábamos diciendo, era la línea mamaria, que va a ser una línea embriológica, que ahora vamos a ver un poquito su descripción. Y a medida que va evolucionando esa línea mamaria, se van a ir formando las distintas crestas mamarias, ¿sí?, que van a ser esos acúmulos o engrosamientos de esta línea mamaria, pero sí, obviamente que nosotros no tenemos mamas, ¿sí?, desde la axila hasta la ingle, pero podría pasar, ¿sí?, que van a ser las mamas supernumerarias. Por eso muchas veces hay pequeños esbozos de pezones fuera de la zona donde se desarrolla, ¿sí?, la mama. Obviamente que después a nivel torácico es donde van a quedar el desarrollo, ¿sí?, específicamente de ese engrosamiento de esa línea mamaria, la cresta mamaria esa, y vamos a desarrollar toda la mama
como corresponde. Pero esto es importante porque a veces aparecen, ¿sí?, estos pezones o estas areolas con pezones, o a veces la formación de la mama en lugares que no corresponden al nivel torácico, y nos decimos como, bueno, embriológicamente pasa eso, ¿sí? Existe esta línea embriológica que se llama línea mamaria, que va desde la axila hasta la ingle, podrían decir, o desde la región media de la clavícula hacia la ingle, no habría ningún problema. Y si nosotros lo pensamos acá, a este embrioncito que tengo acá, ustedes ya ven que tiene hasta la forma de la cara, ¿no es cierto? Tiene los esbozos de los miembros superiores, los miembros inferiores, el cordón, todo, ¿sí? ¿Lo están viendo? Sí. Bien, entonces yo ahora le preguntaría, para traer a colación algo de crecimiento y desarrollo, ¿qué semana de desarrollo podrían pensar, ¿sí?, que ya pasó por lo menos para pensar que yo ya tengo la forma de este embrión, que ya pasó el proceso de cilindrización? Quinta semana. Bien, ya pasó la cuarta, ¿sí? Entonces ya pasó la cuarta semana, estaríamos entre la quinta y la séptima, es cuando empieza a formarse esta línea, ¿sí? Esta línea que tenemos acá, que va a ser la línea mamaria. Entonces, este recorrido que nosotros vemos acá, ¿sí?, que es el embrión, que ya estamos en las semanas de desarrollo embrionario, esta línea mamaria empieza a desarrollarse y, como dijimos, va a ir de lo que es la proyección de la axila hacia la región de la ingle. Y después se van a empezar a formar las crestas mamarias. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuál es esta capa? ¿Sí? Esta capa que va a ser la capa más superficial, y ya pasamos la tercera semana de desarrollo, porque dijimos que empezamos a partir de la quinta y la séptima semana, lo vamos a tener, obviamente, que la capa más superficial que recubre todo el embrión es el ectodermo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí. Sí, Por lo sí. menos uno que me diga que Sí. sí, otro me diga que no, otro día no sé, creo que sí. Ahora, bien, entonces, ese engrosamiento que va a ser ectodérmico, ese engrosamiento que va a formar la línea mamaria, va a ir creciendo ¿hacia dónde? Hacia la profundidad, para ir formando lo que se van a llamar estas crestas. Y que dijimos que podían ir desde la axila hasta la ingle, pero iban a quedar bien desarrolladas en región, ¿sí?, torácica. Les puede decir que la parte caudal es la que involuciona y la parte cefálica es la que se desarrolla, estaría bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el ectodermo, ¿sí?, que se va a meter ¿a dónde? A la capa que está abajo del ectodermo. Y si nosotros nos acordamos embriológicamente cuál es la capa que está abajo, la capa que está abajo va a ser ¿qué? El mesodermo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta estructura mamaria, ¿sí?, si a ustedes le preguntan qué origen embriológico tiene la mama en sí, no la glándula mamaria, la mama en sí, que es la glándula mamaria más todas las otras estructuras, nosotros podríamos decir que tiene un origen ectomesodérmico. ¿Y cuándo comienza a formarse? Entre la quinta y la séptima semana. Entre la quinta dijimos el engrosamiento es ectodérmico que empieza a verse, que es la línea mamaria, y después los esbozos que empiezan a meterse dentro del mesodermo, ¿sí?, y van a ir creciendo. Esos esbozos van a ser los conductos, ¿sí? Esos conductos que van a venir obviamente del ectodermo y se van a meter en el interior, que va a ser el mesodermo intraembrionario, ¿sí? Entonces, esos esbozos, ¿sí?, que se van metiendo de ectodermo, van a formar tubos, ¿sí?, tubos macizos de células. Y como yo las tengo acá arriba, van a ser tubos macizos de células que epiteliales. Entonces, ese epitelio ectodérmico que tenemos, ¿sí?, en esta superficie va a ir metiéndose en la profundidad y va a ir formando tubos. Esos tubos van a ser rectos inicialmente, pero después esos tubos, a partir de la semana 17 aproximadamente, se van a empezar a ramificar. Y obviamente se van a seguir profundizando. Y vuelvo a decir, ¿a dónde se están profundizando? En el mesodermo intraembrionario. Ese crecimiento de los tubos adentro del mesodermo intraembrionario, obviamente que es un estímulo ¿para qué? Para que esos conductos vayan creciendo y a su vez también para que el mesénquima que los rodea a esos conductos vaya diferenciándose. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí también van a empezar a aparecer, ¿sí?,
las células mesenquimáticas con su diferenciación, que ya podríamos hablar la histología, ¿sí?, de la glándula mamaria, donde vamos a tener fibroblastos, fibrocitos, plasmocitos, vamos a tener todas las células que querramos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dentro de lo que sería el tejido conectivo. Y no nos olvidemos también, obviamente, del adipocito. Estamos que el adipocito va a ser bastante importante con respecto al origen. Y obviamente que la célula mioepitelial modificada también sería de origen mesenquimático porque estaría ahí adentro, que después se diferenciaría junto con la epitelial. Entonces, esa 17 semana, ¿sí?, 17ª semana, se ramifican y aproximadamente cerca de la semana 25 se estaría ¿qué? Canalizando. Es decir, esos conductos que eran macizos de células que se metían dentro del mesodermo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Ahora agarraron y se empezaron a canalizar. ¿Qué significa? Que la luz, ¿sí?, ese conducto va a empezar a tener una luz. Pero también esa ramificación se fue haciendo cada vez más grande, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito, ¿sí? Ustedes me van a contar cómo se clasificaría la glándula mamaria. Y también empezaron a formarse ¿qué? Los septos y la diferenciación de las células del mesénquima, ¿sí? Recuerden que la glándula mamaria, ¿sí?, la mama, perdón, en sí, ¿es un órgano macizo o es un órgano hueco? ¿Qué responderían ustedes? Macizo, creo. ¿Cómo? Macizo, creo. Sí, perfecto, es macizo, ¿sí? Por más que esté con algunas estructuras ahuecadas, es un órgano macizo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, como todo órgano macizo, empezaría a describirse de afuera hacia adentro. Estamos de la superficie hacia la profundidad. ¿Qué tipo de mamas tenemos? ¿Sí? Con respecto al punto de vista histológico, tenemos dos tipos de mama, ¿sí? La mama que va a estar en reposo y la mama que va a estar en lactancia. ¿Estamos de acuerdo? La mama en reposo la tenemos todos, ¿sí? Desde el momento en que nacemos, tanto hombres como mujeres, vamos a tener el rudimento de ¿qué? De toda esta estructura que estuvimos hablando, de los conductitos que se fueron creciendo hacia el interior del mesénquima, que se fueron ramificando, que se formaron los septos y que hubo, ¿sí?, la formación de esa glándula mamaria. Todos los nacidos pueden tener un desarrollo muy pequeño de todas las estructuras de la glándula mamaria. Sí, eso lo puede pasar. ¿Por qué? Porque va a tener la exposición a todas las hormonas durante el embarazo. Entonces ese crecimiento de la glándula pasa así. Después que esas hormonas maternas a través del pasaje placentario ya no existen más, involucionan, ¿sí? Esa mama queda en un estadio de reposo y la que empieza a tener modificaciones de crecimiento en forma de tamaño y obviamente de estructura, de forma, va a ser la nena, ¿sí? Es decir, esa niña que va a empezar el desarrollo puberal y ese rudimento que era de la glándula mamaria va a empezar a desarrollarse. En los hombres el desarrollo puberal también puede dar inicialmente un crecimiento, pero que es transitorio e involuciona, ¿sí? Eso también le tenemos que decir, que no se asusten porque muchas veces pueden pasar que una mama se desarrolle más que la otra, ¿sí? Y eso puede suceder también en el hombre, pero vuelvo a decir, no en forma continua o permanente, porque no va a tener los ciclos ovulatorios que se necesitan para el desarrollo de la glándula mamaria. Entonces, si a nosotros nos preguntan, en una niña, ¿sí?, ¿cómo es la glándula mamaria? ¿Qué tendríamos que responder? Los escucho. Voy a sacar el WhatsApp, así. En una niña, no adolescente, no puber, No niña, puber, exacto, una niña. rudimentaria, Está bien, ¿y cómo sería la glándula entonces? ¿Cómo sería la mama, perdón? plana. No, no, Está bien. Entonces, ¿cómo estaría formada la mama? A ver, quiero verlos poniendo los dedos. Predomina el tejido adiposo sobre el tejido glandular. Y eso ya eso depende de la constitución física de la niña en sí, porque en este caso, ¿se acuerdan que le hice recién la parte de embriología que les dije que el ectodermo va creciendo y se mete, ¿sí?, en
en el mesodermo, en el mesénquima, y empieza, ¿sí?, a desarrollar las estructuras. Pero después, cuando nace, queda todo eso, se frena, ¿sí? Se queda frenado, entonces lo único que vamos a tener van a ser los conductos, ¿sí? Los conductos, vamos a tener la formación del pezón, la formación de la areola, que obviamente nosotros las vamos a ver, y la formación de los conductos, ¿sí?, que van desde el pezón hacia el interior del mesénquima. ¿Se van a formar los conductos interlobulillares e intralobulillares? Sí, los extralobulillares y los intralobulillares ya van a estar formados, pero van a ser bien rudimentarios. ¿Y cómo van a ser? Conductos, ¿sí?, ciegos de células epiteliales. ¿Estamos de acuerdo? Rodeados por qué? A nivel extralobulillar, ¿sí?, o interlobulillar, vamos a tener un tejido conectivo denso, que en ese conectivo denso obviamente va a participar las fibras colágenas, los fibroblastos, los fibrocitos, y ahí vamos a encontrar el adipocito también. Y dentro de lo que serían los conductos intralobulillares, también ya están formados los lobulillos, por más que sea todo rudimentario, tendríamos un tejido conectivo laxo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, no hay, ¿qué es lo que me falta? ¿Sí? En la mama de una niña. ¿Qué sería lo que me falta? Porque si yo estoy hablando que tengo pezón, tengo areola, tengo conductos extralobulares, Te El dijiste desarrollo de la glándula, los ¿cómo? alvéolos, el desarrollo alveolar. Nos faltaría que la parte glandular. Perfecto. ¿Qué es lo que nos falta entonces? Podría ser, profesor, que el estroma, digamos, em, estaría sobre el parénquima, no sé cómo diría decirlo. Es como que no está en un estado funcional como estaría en Claro, una instancia. el estroma, ¿sí?, predomina sobre el parénquima. Es más, sería casi todo estroma, porque no hay nada de parénquima, no hay nada funcionante acá. Estamos de acuerdo bien, pero ¿qué es lo que falta? Entonces, está bien lo que están diciendo el alvéolo, pero el alvéolo lo vamos a tener recién ¿cuándo? Cuando la mujer está en estado, sí, de embarazo, y sobre todo en el último trimestre. Entonces, la respuesta no está mal, pero no está tan bien. ¿Qué es lo que está faltando de una glándula? Pero, primero, la glándula mamaria, ¿qué tipo de glándula es? Sería la luz en los abuelos. Tubular acinoso. Tubular alveolar, perdón. Antes Tubular de, alveolar. antes de caracterizar eso, ¿qué tipo de glándula en forma general? Exócrina. Es una glándula exócrina. Perfecto, es una glándula exócrina. Y dentro de la glándula exócrina es túbulo alveolar. ¿Estamos de acuerdo? Tubular, ¿vemos simple o ramificada? Ramificada. Tubular ramificada. Perfecto, porque estamos recién diciendo que se empezaba a crecer y empezaba a ramificar, ya embriológicamente eso ya lo tenemos. Y a su vez, todas las glándulas exócrinas tienen un tubo, tienen un conducto y tienen una parte funcionante. ¿Sí? ¿Qué es la parte funcionante? ¿Una célula medio epitelial? No, 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 no. No, no, de una glándula exócrina. ¿Cuál es la parte funcionante de la glándula? Porque El acino. El adenómero. el adenómero, muy bien, exacto. Lo que están, ojo, lo que están diciendo no está mal, pero no está bien expresado. ¿Por qué? Porque todas las glándulas exócrinas tienen un conducto, que es lo que va obviamente a transportar la secreción, y tienen una parte funcionante que es la que va a secretar. A eso nosotros lo llamamos adenómero. Y dentro de los adenómeros podemos tener distintos tipos de adenómeros, tubulares simples, acinosos, glomerulares, saculares y alveolares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en una mama rudimentaria de una niña, ¿sí?, nosotros ¿qué tendríamos? Nada más que el sistema de conductos y el estroma, ¿sí?, y nada más. Lo que nos falta es el parénquima. No habría, ¿sí?, desarrollo de ¿qué? De esas estructuras que van a ser los futuros alvéolos. Pero esos futuros alvéolos, dijimos, ¿cuándo van a aparecer? Recién en el último trimestre del embarazo. Después del sexto mes, ahí empiezan a formarse bien, a crecer y a diferenciarse, ¿sí?, las estructuras alveolares. ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? Sí, Perfecto. sí, sí. El que no lo entendió es porque no lo viene estudiando, ¿sí? Así que a sentar mucho para leer. Bien, entonces, después, cuando empieza el desarrollo puberal, nosotros empezamos con la activación del eje hipotálamo hipofisario gonadal, y el ovario se va a encargar aproximadamente de producir, como ustedes saben, dos hormonas, ¿sí? Dos hormonas esteroides, que ¿cuáles van a ser? Estrógeno y testosterona. Estrógeno y progesterona.
Bien, los estrógenos y la progesterona, bien. Y los estrógenos lo que va a hacer es principalmente favorecer el desarrollo de ¿qué? De la parte conductual, es decir, de conductos, sino conductual, conductal, es decir, de los conductos, es decir, esos que venían creciendo van a seguir creciendo, van a seguir desarrollándose. Ayuda más a la diferenciación de las células epiteliales en el crecimiento ductal, ¿sí? En cambio, la progesterona, ¿sí? En la segunda mitad del ciclo ovárico, cuando el cuerpo lúteo empieza a secretar esa progesterona, lo que va a hacer en la mama es más bien el desarrollo de ¿qué? De la parte del adenómero, de la parte del funcionamiento. Pero vuelvo a decir que acá, en el periodo puberal, yo no quiero que funcione si no está embarazada. Entonces no quiero formar un alvéolo en sí. Pero si a ustedes le preguntan cómo es, qué histología tiene la glándula mamaria, lo primero que tienen que decir que es una glándula exócrina, túbulo alveolar, ramificada, compuesta. Con eso. Con eso es la respuesta, ¿sí? Que se busca siempre. Después podemos empezar a ver las características distintas en base a lo que nosotros venimos diciendo, ¿sí? Entonces, en el empuje puberal empezó a crecer, ¿sí? Los conductos siguen creciendo, siguen ramificándose, y la parte funcionante también empezó a crecer, pero no llega a ser un alvéolo. Es lo que nosotros vamos a decir, se forman lo que se llamarían como los esbozos de los alvéolos, que tendrían una forma similar a sino, ¿sí? Como los acinos que ustedes estudiaban en las glándulas salivales, los acinos serosos, los acinos mucosos y de páncreas. Bueno, estos tendrían una estructura muy similar a la estructura sinosa, pero van a ser los esbozos de los futuros alvéolos. ¿Se entendió eso? Y también ahí empieza el desarrollo de la célula mioepitelial, que es la que va a estar rodeando, ¿sí? A esas estructuras. Pero lo más importante en sí no es el desarrollo de estas estructuras funcionantes, porque vuelvo a decir, no tenemos, ¿sí? El estímulo para lactar, para formar la leche materna, que eso sí lo va a tener durante el embarazo, pero sí tenemos el depósito de grasa. La progesterona, el estrógeno también, pero sobre todo la progesterona ayuda al depósito de grasa dentro de lo que es la mama y por lo tanto aumenta el tamaño y aumenta la forma. ¿Se entiende? Entonces, si a usted le preguntan qué cambios se producirían en esta mama, bueno, los estrógenos con el desarrollo de los ductos, ¿sí? De los conductos, y la progesterona sobre todo de la parte más mesenquimática y de la forma y de la diferenciación celular, y estaríamos hablando de ese parte funcionante que va a ser el futuro alvéolo, las células mioepiteliales y sobre todo el depósito graso. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Una vez que tenemos la mama ya desarrollada, pasó todo el empuje puberal, ya la mama tiene su tamaño con la formación del pezón, la formación del areola correspondiente, como ustedes ya saben que fue creciendo, y todo el desarrollo del tejido adiposo y la glándula mamaria, si la mujer queda embarazada, ahí sí pasamos a tener lo que se llama una glándula túbulo alveolar ramificada compuesta, ¿sí? Y esos alvéolos, ¿sí? Son estructuras grandes que van a secretar las sustancias, ¿sí? Para producir la leche materna en sí. La célula alveolar es la que va a producir la leche materna. La mayoría de los compuestos salen de la célula alveolar. La mayoría de todos los compuestos van a salir de la célula alveolar y algunos van a pasar, ¿sí? A través de ella y también se van a secretar hacia la luz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa estructura histológica, estudianla bien, ¿sí? No es difícil, estamos de acuerdo, y el tejido conectivo que va a rodear, obviamente, que es el mismo que pasó embriológicamente. El que va a estar dentro del lobulillo va a ser tejido conectivo laxo y el que va a estar afuera de los lobulillos va a ser más bien un tejido conectivo denso. Los conductos, obviamente, que van a ser más visibles en el periodo de funcionamiento de la glándula mamaria que no en el periodo de reposo, ¿sí? Cuando ya esté desarrollada la mama después del empuje puberal. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Hay dudas de esto? ¿Alguna pregunta? No, entendió bien. Profe, sí, una Diga. pregunta. O sea que los lóbulos maduran a los alveolos. Y una ¿Cómo? vez que los lóbulos maduran a los alveolos, una vez que la No. mujer queda en embarazo. ¿Cómo los lóbulos maduran en los alvéolos? ¿Cómo sería eso?
Pues sí, porque, o sea, durante el desarrollo se desarrolló por completo la mama y se diferencian pues los alveolos, Está que bien, son los que pero adquieren la capacidad de la producción de leche. está bien, pero yo no entiendo por qué vos decís los lóbulos favorecen el desarrollo de los alvéolos, eso no lo entiendo. ¿Qué me querés decir con eso? O sea, por la continuación de los estrógenos y la progesterona. El cuerpo lúteo pues mantiene la producción de estrógena y progesterona. No, el cuerpo lúteo sí, no te voy a decir que no produce estrógeno, porque produce en menor medida, pero principalmente produce mayor cantidad de progesterona. Ojo, cuando vos tenés el desarrollo de la mama completo, que es en el estadio de embarazo, ¿sí? Ahí vos vas a tener formado los lóbulos mamarios, que van a ser macroscópicos, y a su vez van a estar divididos por tabiques. Cada lóbulo va a meterse y vas a encontrar la parte intralobular de la mama, y ahí sí vas a tener el alvéolo, pero es parte de todo el desarrollo de los estímulos estrogénicos, progesterona, más que del primer trimestre que ahí funcionaría el ovario, es de la placenta, ¿sí? De la placenta, de la producción de estrógeno y progesterona desde la placenta, ya en el último trimestre del embarazo. Entonces, si a vos te preguntan quién favorece el desarrollo de los alvéolos mamarios, y sobre todo el estímulo hormonal placentario, estamos durante el embarazo, que va a ser la forma definitiva. Y ahí desarrolla todo, desarrolla el lóbulo, desarrolla el lobulillo, los tabiques, los septos, los conductos, es decir, los conductillos, el pezón, la areola. Es decir, el pezón se termina de formar en el periodo de amamantamiento en sí. Está más sensible el crecimiento, pero eso se termina de crecer y desarrollar mientras la mujer está dando de lactar. ¿Se entendió, Valentina? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Bien, entonces yo hago mucho hincapié, ¿sí? Después de eso, en algo que me gusta mucho, que obviamente sería lo que ustedes tienen que estudiar y lo que me gustaría que ustedes puedan reproducir y lo que podrían enseñar, ¿sí? A la gente. La lactancia, ¿sí? Exclusiva, es decir, como alimento, no hay nada que supere, ¿sí? A la leche materna. Todas las mujeres que gestaron durante ese embarazo de 40 semanas está preparada para producir leche materna. Son muy raros los casos excepcionales en los cuales no va a haber, ¿sí? Producción de leche, pero son excepcionales. Entonces, lo importante que tenemos que saber, que acá, obviamente una de las recomendaciones que propone la OMS, ¿sí? Que los primeros 6 meses de vida sea exclusiva. Y dice, lo cual significa que no se le debe proporcionar otro alimento, ni líquido, ni siquiera agua, ¿sí? Al niño o niña. Eso es importante. ¿Por qué es importante? Ahora vieron que tuvimos unos días de calor, estamos teniendo unos días de calor, y el saber popular dice, pero dale un poco de agua, debe tener sed. El componente más importante de la leche materna, ¿cuál es? Agua. El agua. Agua. Entonces hay que decirle a la gente que la leche materna, el componente más importante es el agua. Entre el 80 y el 90%, dependiendo de las composiciones de la leche, es agua. Entonces no necesita nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Solo va a necesitar la leche, es decir, el agua que viene a través de la leche materna. ¿Estamos de acuerdo? Esa leche materna, al principio, obviamente cuesta salir, cuesta activar, cuesta poner toda la maquinaria en juego, y a ese bebé, ¿sí? También le cuesta prenderse al pecho, intentar tomar, intentar alimentarse, por más que tenga un reflejo, ¿sí? Que va a ser el reflejo de búsqueda, el reflejo de succión, por más que lo tengamos innato, porque son reflejos que no son corticales, obviamente, ¿sí? No es fácil. ¿Estamos de acuerdo? Y eso hay que decirlo. Pero yo tengo que tener 3 patas para que funcione. Primero tengo que tener una mamá, ¿sí? Que tenga ganas de darle la teta para favorecer ese vínculo, y que por lo general, obviamente, existe siempre esas ganas. ¿Hay muchos miedos, hay muchos temores? Sí, hay muchos miedos, hay muchos temores, pero hay una necesidad de protección de ese bebé que ella tiene que suplir. Dentro de las necesidades que ustedes saben satisfactorias está la protección. Entonces, la mamá quiere hacerlo innatamente y culturalmente
pasa eso. Pero hay muchas voces, muchas veces a los costados, que van a hacer que no se logre. Entonces, para darle esa fortaleza a esa mamá, ¿qué deberíamos hacer? ¿Esperar a que nazca el bebé o ustedes harían alguna intervención antes? Antes. Sería ¿Cuándo? promoción antes de que el niño nazca. ¿Cuándo? Durante las consultas de control del embarazo. Durante las consultas de control, perfecto. Eso es una muy buena estrategia para promocionar la lactancia, ¿sí? Pero doctora, usted me está hablando de lactancia y todavía no tengo el bebé. No importa. ¿Qué harían hincapié en eso? En la consulta durante el embarazo. En darle Sí. información adecuada para que no se prenda de esos mitos que andan dando vuelta y que la pueden tirar para atrás. Que le Sí, pueden pero hacer no. perder. Pero Tania, tiene 3 meses de embarazo y no tenés mucho tiempo en el centro de salud para ¿Cierto? empezar a hablar de los mitos, en el No control. de los mitos, pero sí de la importancia que tiene la leche materna, el tipo de nutrientes, la importancia que tiene para ese futuro bebé en cuanto a su crecimiento postnatal, ese tipo de cosas sí se le pueden decir, más allá de los mitos, es como Está bien. Bueno, priorizar lo podríamos que hacer sí eso. tiene en contra de, o sea, como para dejar afuera lo otro, si lo recibe, que ella misma decida dejarlo afuera, Bien, dándole la información de lo que sí tiene y por qué es importante. está bien. Es parte de la promoción también de la salud, o sea, ir haciendo todo ese comentario de manera previa para que entienda la importancia y no se deje llevar por otras cuestiones. Está bien. Haríamos algo más, es decir, esto lo que ustedes están diciendo es, haríamos la charla con esta mujer que está embarazada en los controles del embarazo. Bien, la educaríamos con respecto a la importancia de la lactancia. Bien, ¿harían algo más, profe? Hay que saber cada minuto. Si tiene algún acompañante, también es importante informarle al que le acompaña o al entorno, a quien sea cercano a ella. Exacto, muchas veces eso también es la otra parte importante, ¿sí? Que después vamos a hablar. El acompañamiento, ¿sí? De las personas, es decir, quién está acompañando el control del embarazo. Y ese acompañante o esa acompañante de esta mujer gestante, sí es importante que también requiera la importancia. Entonces, una de las estrategias que también es válida es ir hablando, obviamente, en cada control, sí, es ir hablando sobre la importancia, no hay ningún problema. Muchas veces es importante hacer talleres de lactancia en el centro de salud, juntar a varias mujeres en estado de embarazo y favorecer, sacar los miedos, sacar las dudas, lo que una sabe a lo mejor ayuda con otras palabras a decirlo, que lo entiende. Entonces la accesibilidad cultural entre las gestantes va a ser importante. Ayudar también ayuda a que otras mujeres que ya están en periodo de lactancia muestren cómo están lactando, cómo fue, que den sus opiniones, den su experiencia, sobre todo la del primer mes, que es lo más importante, y también si hay niños y hay niñas pequeñas y si hay familias en general que quisiera ir a ver cómo se produce la lactancia, eso ya sería genial. Es decir, que un niño o una niña ya de entrada pueda ver que su madre, su tía, su madrina o la vecina está dando el pecho materno, eso es una práctica de promoción de la salud que no tiene, ¿sí?, valor, ¿sí? No se puede calcular. Entonces, ese tipo de educación, por más que nosotros le digamos, che, mirá, tiene proteína, tiene inmunoglobulina, va a tener la defensa, le va a ayudar al desarrollo de la flora bacteriana, todo lo que nosotros sabemos, muchas veces a la gente que nosotros le estamos diciendo, le va a entrar y decir, ah, es importante, pero no lo va a significar como nosotros queremos que le signifique. ¿Por qué? Porque obviamente las representaciones van a ser distintas porque el sujeto es distinto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hacer una actividad acompañada, ¿sí? Entonces, a lo mejor esta niña, que hoy es niña, que yo la estoy controlando, después cuando sea madre, diga, ah, pero yo me acuerdo cuando mi mamá le daba a mi hermano la leche, o yo me acuerdo cuando mi madrina le daba la leche, yo me acuerdo que pasaba esto, que yo veía. Entonces, eso es, ¿sí?, promocionar la lactancia materna. ¿Saben por qué? Sí. Algo que por ahí me resultó importante del problema que hace referencia a que tiene una hermanita de 2 años que ya toma la mamadera. Entonces por ahí preguntarle desde cuándo, si es que justo le recomendaron que es a los 2 años donde
tiene que empezar, o si Bien. lo viene haciendo desde antes. Bien, ya vamos a llegar ahí, ya llegamos un poquito ahí. Pero déjenme dar otra introducción para que ustedes puedan defender el examen, porque cuando le preguntamos estas cosas como quedan como medio bloqueados, ¿sí? En los controles del embarazo, ¿sí? Existe que está mal la palabra esos controles, tendríamos que ponerle cuidado, es decir, carné de cuidado del embarazo. En vez de carné de control del embarazo, tendría que decir carné de cuidado del embarazo, porque estamos haciendo eso, estamos logrando un cuidado, ¿sí? Del periodo de embarazo. Dice examen físico de las mamas. Hay que hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes van a ser los médicos encargados del cuidado de ese embarazo, de esa mujer gestante, una de las prácticas importantes es tener a esa mujer, obviamente, ¿sí? Que requiere y que tiene ganas de hacer la lactancia de su niño o niña, tiene que tener la fuente. Y bien. ¿Y qué tiene que tener bien de la fuente? Tiene que tener la mama completa bien. Y de la mama completa bien, ¿qué tiene que tener? Una buena areola y un buen pezón. ¿Estamos de acuerdo? Un pezón bastante largo. ¿Por qué? Porque el estímulo del pezón tiene que llegar hasta el paladar, ¿sí? Paladar duro y si se puede paladar blando también. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importantísimo. Entonces, examinar los pechos y decir, ¿tenés forma de que de cilindro el pezón? ¿Está alargado? Vamos a ir bien. ¿Por qué? Porque si no vamos a empezar a fallar ¿en qué? En la técnica de la lactancia. ¿Estamos de acuerdo? Y eso también es educar, ¿sí? Y es prevenir a través de a lo mejor algunos masajes o lo que sea, eso no importa porque eso lo van a ver después, más adelante, pero es una forma de ver que tenía un problema anatómico, a lo mejor de la formación de la estructura del pezón y modificarlo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, esa es la primera estructura que nosotros tenemos que pensar para que funcione la lactancia, ¿sí? Tenemos que tener esa mamá, ¿sí? Que tiene ganas, pero también tiene una estructura acorde. Después necesitamos, obviamente, un recién nacido sano, que obviamente que nosotros estamos diciendo que hay un recién nacido sano, que va a ser vigoroso, y que se va a aprender dentro de la primera hora, que tiene todos los reflejos, ¿sí? Para hacerlo, tiene el de succión, tiene el de búsqueda, entonces lo va a poder hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y tiene que ser dentro de la primera hora. Y el tercer componente para que la lactancia funcione, tiene que haber un entorno social saludable. ¿Estamos de acuerdo? El lugar en el cual se encuentre ese binomio mamá-bebé, ¿sí? Tiene que estar acompañado por varias personas, llámese parejas, llámese familiares, llámese instituciones, llámese participación comunitaria, que es lo que queremos a través de lo que es atención primaria de salud, para que se asegure, ¿sí? Ese periodo de lactancia. ¿Estamos de acuerdo? Ya vamos a ir viendo un poquito más de eso, de lo que le estoy diciendo. Entonces, solo leche, hasta los primeros 6 meses. ¿Por qué solo leche hasta los primeros 6 meses? En forma exclusiva. Porque Porque no necesita nada más. Completo y tiene todos ¿Cómo? los nutrientes. Que no necesita nada más. Está bien. Tiene No todos los nutrientes que necesita el recién nacido para crecer y desarrollarse perfectamente. Bien, me gustó la respuesta, me gusta un poquito. A ver, Cumple otra. con todas las leyes de Escudero. Aleluya, gloria a Dios. Sí, las leches de Escudero, es decir, todas las cumple, sí, las cumple a todas, estamos de acuerdo, cumple con la cantidad, la calidad, sí, es adecuada. Las proporciones ahí, bueno, ahí podríamos, sí, pero no piensen que necesitamos el 33%, el 60%, el 15%, el 45%, no, pero con tal que digan que cumple con todas las leyes de Escuderos, ¿sí? Con eso sería suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es genial con respecto a lo que es la leche materna. Hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses, ¿qué empieza a fallar? ¿Qué empieza El aporte Van calórico. desapareciendo los reflejos. Bueno, no. Pero ¿por qué no es exclusiva la leche materna? Aumentan los requerimientos del niño. Aumenta el gasto energético. El hambre. Es eso, por la Es más, la fase de crecimiento más rápido
con mayor consumo de oxígeno y nutrientes es en vía intrauterina, ¿sí? La fase más acelerada de crecimiento y de consumo. Entonces, si estamos diciendo que la leche materna alcanza a cubrir todas las leyes de escudero hasta los 6 meses, a partir de los 6 meses, ¿qué pasa? Tenemos que empezar a estimular la motricidad del niño, ¿no? O sea, desde chico. No, eso lo empezamos desde el principio. No hasta los 6 meses, Leo. ¿Cómo? No les sacia el hambre. complementaria. No escuché, de a uno. Que no les sacia el hambre. No, eso sí lo tiene desde el principio. Porque el niño ya necesita mayor aporte energético y por eso, o sea, agregar mayor cantidad de otros nutrientes. Eloísa, vuelvo a decir, necesita mayor aporte calórico, obviamente, porque va a tener más kilos de peso, obviamente más gramos de tejido porque va a ser más grande. Eso estoy de acuerdo. Pero no porque tiene un crecimiento más acelerado, porque vos decirle, el crecimiento más acelerado fue en vía intrauterina. No, pero yo no dije crecimiento. Me dijiste, los requerimientos calóricos, me dijiste. Sí, eso. ¿Y para qué queremos el requerimiento calórico? Porque, o sea, porque ya necesitan mayor aporte energético las células del niño, ¿no? No, por eso le estoy diciendo, el aporte energético lo necesitamos siempre. En la fase de crecimiento, obviamente que va a ser más que en una persona que no esté creciendo, en proporción a los gramos de tejido. Pero vuelvo a decir, si el aporte energético sería por los requerimientos son más en vía intrauterina, en base a la cantidad de gramos de peso, porque crece más rápido y en mayor velocidad. Vale. Lo que tenemos que decir que a partir de los 6 meses, ¿qué es lo que sucede? Los requerimientos calóricos del niño, que son mayores, obviamente, a los del adulto que no crece, ¿estamos de acuerdo? No son suplidos, ¿por qué? Por el aporte calórico que brinda la leche materna. Pero no es porque aumentamos en forma desproporcionada, no, porque la leche materna no puede aportar más calorías de las que viene aportando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el alimento en sí pasaría a tener baja, es decir, menor caloría para lo que requiere, ¿sí?, el niño. Por lo tanto, ahí nosotros necesitamos aumentarle el aporte de otros nutrientes. Y a su vez, ese alimento, que es la leche materna, empieza a tener deficiencias nutricionales con respecto a los requerimientos que tiene el niño. Entonces, los micronutrientes también empezarían a tener deficiencias, en las cuales nosotros deberíamos seguir aportándolo con otros tipos de alimentos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, hasta los 6 meses suplimos todas las necesidades. No importa, hay una sola que no, pero no importa. Y empezamos la alimentación complementaria a los 6 meses. Antes no, pero desea, doctor, desea la comida. ¿Está bien eso que desee a los 5 meses? ¿Le puedo dar un poquito de manzana, un poquito de banana, ¿sí?, para que pruebe? ¿Qué le dicen ustedes? Es que en realidad no es que no puede desear lo que no conoce, ¿sería? Claro, no lo conoce, pero nos está viendo a nosotros, ¿sí? Como Exacto. come y abre la boca. Eso va a tiene que ver con el Es desarrollo. un reflejo, sigue teniendo los reflejos. Está No, pasando lo hace por la voluntario, fase- doctora, ¿sí? Abre la boca así voluntariamente, ¿eh? Está pasando por una fase de imitación, entonces al ver comer a la familia lo imita. Exacto. Entonces, esa fase de imitación hay que decirle. ¿Por qué? Porque la gente piensa que ya está preparado para comer. Nosotros le tenemos que decir, bueno, esa fase de imitación hay que respetarla. ¿Los tienen que ver comer? Sí, los tiene que ver comer, los tiene que ver. Eso es necesario para que lo sepan, pero no quiere decir que les libere la posibilidad de darle un alimento. Cada vez que estamos dando un alimento, ¿sí?, estamos introduciendo, obviamente, algo diferente al cuerpo humano, por lo tanto, potencialmente extraño, y también podría ser potencialmente patógeno si no está bien, ¿sí?, lavado, conservado, cocinado. ¿Se entiende eso? Entonces, antes de los 6 meses no damos absolutamente nada. ¿Sí? Bien. No utilizar, ¿sí?, biberones, ni tetinas, ni chupetes
Esto, como regla general, vamos a decir que no, pero sobre todo cuando no, durante el primer mes, ¿sí? El primer mes es muy importante, ¿por qué? Porque podemos interferir con el patrón de succión y poder confundir el succión del pezón y la areola con la tetina de un chupete o de una mamadera. Si el niño tiene succión o está haciendo los movimientos de succión, necesita el pezón y la areola. Después, si no llegamos a la formación del pezón y la areola bien y necesitamos, ¿sí?, un protector mamario, ¿sí?, para producir el acople de la boquita con la mama, eso sería otra cosa, ¿estamos de acuerdo? Pero como regla general, nosotros no vamos a favorecer el uso de chupetes ni biberón en regla general, y sobre todo el primer mes para favorecer, instaurar bien lo que es la lactancia materna. ¿Cuánto tarda en instaurarse bien esa lactancia materna como una técnica? Por lo general en el primer mes, pero a veces puede tardar 2, 3 meses y a veces un poco más también, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta porque no es que pasa de un día para el otro. ¿Y hasta cuándo vamos a tener la lactancia materna? Para los 2 años o más. Ah, pero tiene 14 meses, ya la leche la toma porque la toma, doctora, doctor. ¿Sí o no? No hace falta que ya con 14 meses, 15 meses tome la leche, porque la quiere tomar y porque la mamá quiere darle. ¿Está bien eso? No, me parece que todavía es importante que sea con la lactancia porque todavía su sistema nervioso está en desarrollo, ¿no? Ajá, ¿y? Y auxilia en la flora intestinal. Bueno, ya para los 14, 15 meses la flora intestinal está restablecida, ¿estamos de bien. acuerdo? Sí, eso estamos de acuerdo, y ya con lo que incorporó con la alimentación complementaria, la contaminación del medio, ya tiene una flora bastante desarrollada y tiene que estar instaurada, parece. Pero, ¿es un alimento importante? ¿Sí? Después de los 6 meses la leche materna. Sí. Sí, sigue siendo. Mientras esté la lactancia y mientras esté recibiendo dosis diaria de leche materna, eso es un alimento, porque hay un falso saber o una falsa creencia que, como toma un poquito de teta, ¿sí?, la usa de chupete y no le alcanza de nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, nunca la presencia del pecho materno me va a generar un déficit nutricional si no reemplaza la comida. ¿Estamos de acuerdo? Y lo contrario podría ser que esté comiendo bien y esté tomando pecho materna e incrementemos, ¿sí?, mayor cantidad de masa por el aporte de la leche materna. Entonces la leche materna sigue siendo un buen aporte. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente que a los 15 meses, si pasa a libre demanda las 24 horas con el pecho materno, eso no es lo correcto. Pero ahí tenemos que hablar del vínculo madre-hijo, que no estaría funcionando muy bien, que digamos, porque ya tiene que tener las 4 comidas, las colaciones, tiene que estar funcionando bien eso. ¿Se entiende eso? Pero eso no lo vamos a hablar acá, es otra cosa. Pero no quiere decir que a los 14 meses sea solo teta. Es su alimentación más el pecho, pero acuérdense que sigue siendo un alimento importante, por nutrientes, por defensa, por todo lo que ustedes ya saben. Se Bien. podría decir que, perdón, profe, se podría decir que hay que ir intercalando entre comida y pecho. ¿Por qué intercalándolo? Ah, no, para no sacarlo de así como de repente. No, es que el destete, no estoy hablando del destete, ¿eh? Sí, eso va a ir siendo gradual. La alimentación complementaria va a ir siendo gradual. Ustedes van a ir poniendo cantidades, ¿sí?, y frecuencia a partir de los 6 meses, con 2 comidas al día, después con 3 comidas, y así sucesivamente. Y eso va a ser en base a la organización. A lo mejor el desayuno va a ser el pecho materno para después llegar al almuerzo al mediodía, y después tenemos un pecho materno con una merienda, y así pasamos al otro día. Eso lo van a ir... Sería darlo como colación. Podría decir, pero eso no es tan tácito así. Eso depende de la organización de la familia, ¿estamos de acuerdo? Pero va siendo gradual. Va a ir comiendo más y el pecho lo va a ir dejando, es decir, en cantidades, obviamente, de forma de organización. Pero no es que podemos ir intercalando. Eso es más complejo, la rutina, ¿sí?, que puede tener una familia, ¿sí? Fíjense en este texto, ¿sí?, que propone la OMS, o qué respuesta propone la OMS. Dice:
Promueve activamente la lactancia materna con la mejor fuente de alimentación, como la mejor fuente de alimentación para lactantes menores y mayores, y está procurando aumentar la tasa de lactancia materna durante los primeros 6 meses hasta menos el 50% de aquí al año 2025. ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo que de 10 mujeres que están en el periodo de lactancia, ni la mitad llega a darle la leche en forma exclusiva los primeros 6 meses. ¿Se entiende? Que es muy poco, ¿sí? Que es casi escasa la población que llega o que por lo menos desde el inicio hasta los 6 meses tuvo lactancia exclusiva. Entonces, fíjense que una de las respuestas que propone la OMS como estrategia para favorecer esta lactancia es que el 50% de la población, ¿sí?, llegue a una lactancia materna exclusiva de 6 meses. Aproximadamente estamos en menos del 30% en Argentina, entre un 25 y 28% que no escapa, ¿sí?, a todo lo que es Latinoamérica. ¿Qué quiere decir? Que 2, o a lo sumo 3 mujeres pudieron tener una lactancia materna exclusiva, ¿sí?, durante los primeros 6 meses. ¿Hay muchos factores? Sí, muchos factores que ahora vamos a ir viendo, que por qué podrían interferir, qué es lo que vamos a tener que tratar de evitar que eso suceda. Entonces, lactancia materna, OMS y UNICEF obviamente la recomiendan durante los primeros 6 meses. No estoy en España, no estoy en Chile, no estoy en Estados Unidos, donde puede ser diferente. Acá, 6 meses en Argentina. Todos los pediatras de Argentina deberían promover la lactancia exclusiva hasta los 6 meses, porque eso también es lo que a nosotros que somos los pediatras de la Sociedad Argentina de Pediatría. Que la lactancia se inicie dentro de la primera hora de vida del recién nacido, sí, eso es importantísimo para favorecer el vínculo madre-hijo y para activar todos los sistemas, ¿sí?, de secreción láctea y obviamente de secreciones y del tubo digestivo de este bebé con los reflejos como nosotros dijimos. Y aparte, obviamente, la liberación de la oxitocina como neurotransmisor de placer tanto al bebé como a la mamá para favorecer esta lactancia. Que la lactancia, sí. Perdón, una pregunta. Entonces, ¿el uso del chupete no es recomendable en ningún momento o al principio no? ¿Cómo sería ese tema? Yo te lo diría por privado esto, ¿sí? No, la cuestión es la siguiente, yo no quiero, porque me pasa eso siempre, que empezamos a hablar de algo y siempre empiezan a preguntar cosas que está bien que las pregunten, pero las van a ver bien en pediatría, más adelante. El chupete, ustedes tienen que decir, ¿se recomienda el chupete biberón? No, no se recomienda nunca, nunca, no. Eso es lo que ustedes tienen que saber en primer año. ¿Por qué? Porque confunde, ¿sí?, el estímulo del pezón y la areola, lo confunde con el chupete y entonces ahí se genera un patrón de reflejo alterado. Entonces, boicotea la lactancia materna exclusiva, uno de los factores. Pero si yo vi, como pediatra, como médico generalista, que la lactancia en los controles durante el primer mes, que son semanales, yo estoy viendo que viene bien, creciendo, desarrollándose bien, que hay una buena producción de leche, que pasó del calostro a la leche de transición a la leche madura, que se le llenan los pezones, que no hubo una mastitis, que cambiamos 4, 6, 8, ¿sí?, pañales, 6, 8 pañales de pis, cambiamos 1 o 2 de caca por día o cada 2 días, es decir, veo que viene creciendo, incorporando bien de peso, ¿sí?, y a su vez hay buena producción de desechos por parte del bebé, que la mamá está cansada, porque obviamente va a estar cansada, pero que no está en una situación de estrés que le dificulte la leche materna, que tiene un vínculo, ¿sí?, y un grupo de acompañantes, ¿sí?, que lo ayudan en ese momento de la lactancia, para esa práctica que es tan importante, y viene funcionando todo bien, yo le puedo poner el chupete, sí, se puede. Pero la única ventaja que tiene el chupete es prevenir la enfermedad de muerte súbita durante el primer mes de vida. ¿Se entiende? Entonces, si yo te tendría que decir en quién le pondría el chupete, bueno, en esa familia que ya está instaurada bien la lactancia, que viene creciendo bien, que viene incorporando bien de peso, que moja bien los pañales, que hace bien caca, y que hay un sistema armado,
ahí sí no sería inconveniente. Pero en ese bebé que el incremento de peso no es tan bueno, ¿sí? Que la mamá vos la ves y está estresada, que no duerme, que tiene miedo, ¿sí? Continuamente a todo, que papá también está al lado, a lo mejor o el acompañante está al lado, pero pasa la mosca por acá y tira el tarascón para este lado, entonces, o que no está continuamente acompañado, o que hay muchos factores distractores o cosas que aturden, yo te diría que no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay otras formas de evitar la enfermedad, la muerte súbita del lactante. Entonces, no había ningún beneficio extra del chupete. ¿Estamos de acuerdo? Como regla general, Sí, muchas no sería gracias. recomendable. No Ya. se recomienda. No se recomienda y ahí esta Yo imagen. había escuchado, pregunté porque había escuchado hace poco que una fonoaudióloga había dicho que incentivaba lo que sería el reflejo de succión. Por eso pregunté. Sí, sí, ¿por qué? Porque si vos te imaginas la tetina del pezón, ¿sí? Fíjate lo que es esto, y yo les pregunto a ustedes, sin ánimo de ofender a nadie, ¿ustedes tienen un pezón así como una tetina de un chupete o de una mamadera? La mayoría que no estuvo en periodo de lactancia me va a decir que no. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente que el estímulo, que si yo me pongo un dedo adentro de la boca, sí, me voy a estimular mejor que a lo mejor algo más cortito y más blandito. El chupete tiene más consistencia y a su vez la tetina de la mamadera, si ustedes tienen que apretar, si ustedes tienen que apretar la mama, en el cual tienen que apretar la areola y el pezón, ¿sí? Para poder extraer la leche de los senos lactíferos que tienen en el extremo distal de la mama, ¿sí? Tienen que masticar, masticar no, tienen que estimular, ¿sí? La actividad de la musculatura, ¿sí? Para la succión, la musculatura de los labios, y eso tienen que hacer fuerza, y a su vez sus músculos no tienen tanta fuerza, y esa mama va a ser, ¿sí? Más difícil que el orificio que tenga la tetina, ¿sí? Entonces esa tetina que va a salir un chorrazo así, haces así y sale y se alimenta. Por eso, pero la lactancia a través del pecho materno, ¿sí? Me va a ayudar también al desarrollo del macizo facial, que es una de las ventajas que tiene, mejor que lo que sería la mamadera. Por más que te digan que la mamadera, ponerle la número 0 primero, después la 1, después la 2, después la 3, ponerle el antirreflujo, ponerle el anticólico, todas las cosas como vienen las super mamaderas ahora, no es lo mismo. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bien. Entonces, ¿está tomando mi bebé suficiente leche? ¿Sí? Que es la pregunta que podemos también tenerlo acá en esta unidad problemática. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, ensucia al menos 5 o 6 pañales al día y las heces son amarillentas y blandas y se alimenta al menos 8 veces al día. Entonces, eso es lo importante para preguntar, ¿sí? A la mamá. ¿Cuántas veces? La verdad, si alguna fue mamá, no me deje mentir, cuando uno tiene un bebé chiquitito, le pregunta, ¿cuántas veces le diste la teta? Si te dice 6 veces, 7 veces, 8 veces, la tuvo que haber anotado, ¿sí? En un papel el registro, y darle la cabeza en el momento y evitar el cansancio, ¿sí? De ese momento para poder anotarlo. Porque llega un momento en el cual tenés tanto cansancio que no sabes si lo aprendiste o no lo aprendiste, ¿se entiende? Y no te acordaste si fue a las 3 o a las 3:30 o si fue a las 4 menos cuarto, ¿sí? Entonces, la forma más fácil también de decir, bueno, lo estoy alimentando correctamente a mi bebé, es eso. Fíjense en la cantidad de pañales, ¿sí? Y si son pañales que están cargados bien, es decir, una buena cantidad. Al principio, los primeros 3, 4 días, que es la leche que nosotros conocemos como calostro, la producción, ¿sí? Es de 2 a 20 mililitros. Es muy poquito en cada succión. 2 mililitros serían aproximadamente 40 gotas de leche. Entonces, puede ser que la mujer intente sacarse una extracción manual o a través de un sacaleche y vea que le caen gotas, 2 o 3 gotas. Eso lo que tenemos que decir es felicitarla. ¿Por qué? Porque le están saliendo esas 2 o 3 gotas que son lo que va a producir. Entonces, con esa poquita cantidad, con esa tan poca cantidad de leche en cada succión, el bebé sí o sí va a bajar de peso. Para bajar de peso, en la primera semana, eso pasa siempre en todos los bebés, hasta que se empieza a favorecer
la mayor producción de leche, que pasamos por la leche de transición, hay mayor cantidad de mamadas, ¿sí? Eso sucede. Pero en los primeros días, la orina puede salir muy concentrada, muy escasa y puede tener un tinte de color anaranjado. Eso también le tenemos que decir que no se asuste y que es esperable de la respuesta. Porque obviamente, ¿qué va a pasar? Sí, sabemos nosotros que es por poco aporte, pero es lo que sucede a todas las madres. Una madre no produce 120 mililitros de leche el primer día en cada mamada. ¿Se entiende? Le vuelvo a decir, de 2 a 20 mililitros. Alguna va a producir 3, otra, gracias a Dios, va a producir 20. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que tienen que decir y le tenemos que dar confianza. Si los primeros días del pañal, y bueno, mojó poco y dio poca, se tornó medio amarillento anaranjado, no importa. Sí, obviamente sí tendrá control para el seguimiento, para ayudarla, para colaborar con ese cuidado y para favorecer, ¿sí? Y ver las técnicas de lactancia. Pero no digan, no, tu leche es poca, no sirve. ¿Por qué? Porque es poca, ¿sí? Y a todas le pasa que es poca. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y después, a medida que la lactancia ya está instaurada, sí, va a cambiar 6, 8 pañales por día, bien cargado. Y la caca puede ser que sí o que no haga caca el paciente. Lo único que ustedes tienen que saber por ahora de pediatría es que la materia fecal al principio se llama meconio, que es negra, maloliente, pegajosa, y se larga al principio, ¿sí? En las primeras 24 horas tiene que haber la eliminación del meconio. Es lo único que tenemos que saber. Y después que esa materia fecal que se va expulsando se correlaciona con ¿qué? Con la leche. Porque van a ver que en el periodo de transición, que va del 4º al 10º día de la leche materna, el bebé también empieza a hacer una caca más explosiva, más amarillenta, ¿sí? Larga la caca, ¿sí? Con gases. Entonces, también hay que explicarle eso. ¿Por qué? Porque va a decir, mi leche le está haciendo mal, le está haciendo doler la panza, mira cómo hace caca, tiene diarrea. No, eso es lo que va a suceder. Como está cambiando esta caca que era negra, que se llamaba meconio, ahora va a tener esa caca amarillenta, ¿sí? Explosiva, que después va a cambiar, que después va a pasar un poquito más amarillenta y va a ser un poco más consistente en forma de puré, va a parecer como si fueran unas semillitas. ¿Estamos de acuerdo? Eso hay que explicárselo, porque eso es lo que le va a dar confianza y sobre todo, ¿sí? Vamos a lograr bien cuidado, ¿sí? De esa mamá, ese bebé y esa familia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuántas veces le tengo que dar de mamar al bebé? Todo lo que el bebé quiera. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que el bebé quiera, pero recuerden una cosa, cuando la lactancia comienza, es decir, cuando la leche ya la tengo, la leche madura, no estoy hablando de la leche de inicio ni tampoco la leche de transición, sino cuando ya está la leche madura, después del día 10, 14, la primera parte de la leche cuando se empieza a secretar vienen los hidratos de carbono. Y ya cuando pasaron más de 15 minutos, 20 minutos que la mama comienza a vaciar todos sus senos, ahí viene el componente graso. Que el componente graso es lo que le da la saciedad. ¿Estamos de acuerdo? Y eso sí lo tienen que tener en cuenta y eso también le tenemos que explicar a la mamá. ¿Por qué? Porque uno de los motivos de consulta por el cual también hay problema con la leche materna son los dolores de panza, los cólicos. Todos los bebés tienen cólicos, sí, todos lo tienen, en mayor o menor medida lo tienen. Entonces, una de las estrategias, ¿cuál es? Bueno, mamá, ¿cuánto tiene que estar prendido? Lo que quiera, pero a veces toma 5 minutos. Bueno, si tomó 5 minutos al principio de la lactancia, en el primer mes, los primeros meses, no es una lactancia, es decir, no es una práctica efectiva, porque con 5 minutos no vació nada. Si ustedes me dicen, tiene 7 meses y tomó 5 minutos, ahí te estoy diciendo, tomó, vació la mama y con 5 minutos ya la eficacia la tiene y suficiente. Pero si pasa eso antes, en los primeros meses de crecimiento de este bebé, tengan en cuenta que lo único que hizo con esos 5 minutos, succionó hidrato de carbono. Entonces no se vació esa mama. Entonces, si a los 10 minutos vuelve a pedir, hay que prenderlo de la misma mama. ¿Estamos de acuerdo? Cosa que se vacíe, que ya los hidratos no vuelvan a coso y la grasa se pueda vaciar.
¿Por qué? Porque si solo toma 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, va tomando ¿qué? Hidrato de carbono, y eso sí, los hidratos de carbono van a fermentar en el tubo digestivo, va a tener mayor cólico y no va a tener el patrón de saciedad que sí dan las grasas. ¿Estamos de acuerdo? Y eso va a disminuir también la incidencia de los cólicos y le va a dar mayor seguridad también a esa mamá, a ese vínculo, ¿sí? A esa familia. Estamos de que se está alimentando. Y obviamente que la grasa también la necesito para el crecimiento y desarrollo de todo, pero sobre todo del sistema nervioso central. ¿Estamos? Bien. Y fíjense en esta. Los bebés lloran, ¿por qué? ¿Por qué lloran? Porque están tristes, porque están frustrados, porque les duele la panza, porque están incómodos, porque se sienten solos, porque tienen miedo, porque tienen frío, porque tienen calor por sobreabrigo o porque tienen hambre. ¿Qué es lo que dicen las abuelas, qué dicen las tías, qué dicen las vecinas, qué dicen todo? Que el bebé siempre llora, ¿por qué? ¿Por hambre o porque le duele la panza? Sí, pero hay un montón de otras cosas que suceden. Entonces, que hay que saber. Como práctica de promoción de la lactancia, ¿tengo que dejar que el bebé llore por hambre? No, eso no tengo que pasar. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta? ¿Cuáles son las señales que me van a decir que el bebé tiene hambre? ¿Sí? Y fíjense qué es lo primero que empieza a hacer. Lo primero que empieza a hacer es girar o mover la cabeza de un lado al otro y abre la boca. También, obviamente, cuando pueda mover la cabeza, pero si no, el movimiento de los ojos, ¿sí? Los ojos lo empieza a mover para un lado, para el otro, y empieza a abrir la boca. Eso me está diciendo que el niño está expresando que tiene hambre. Ya se empezó a retorcer, ¿sí? Las manos y apretar los puños, ya estamos llegando un poquito, ¿sí? Un poquito tarde. Si ya el bebé tiene la capacidad de tener línea media y ya se metió las manos en la boca o se muerde los dedos, estamos llegando tarde, ¿sí? Y si empieza a lamer los labios, abrir y cerrar la boca con ruido o empieza a llorar, obviamente que llegue más tarde. Entonces, esto es lo que le tenemos que avisar, ¿sí? A esa mujer que está en periodo de lactancia. ¿Cuáles son los signos que me dicen que el bebé está queriendo tener hambre? ¿Sí? Entonces, que lo mire, que lo observe, que es parte del conocimiento, y sobre todo los movimientos oculares, ¿sí? De apertura o no, o sobre todo los movimientos, ¿sí? Con el giro de la cabeza. Eso va a ser lo más importante para saber si tiene si quiere comer o no quiere comer. Esos serían los signos. Y no llegar a este estadio donde está llorando, porque acá sí no va a haber técnica de lactancia para que se prenda ese pezón a esa areola, a esa mama en sí, porque no va a engancharse. Se va a tirar para atrás, se va a retorcer, y ahí que va a empezar a decir, obviamente que mi mamá no lo ayuda, no lo llena. Hay que tratar de evitar que llegue a esto, ¿sí? ¿Es fácil? No, para nada, no es fácil para nada. Entonces, ¿cuáles son 5 datos interesantes sobre la lactancia materna? Los datos interesantes de la lactancia materna, ¿sí? Siempre todos los cuerpos de todas las mujeres gestantes están preparados para alimentar al bebé. No existe, como dijimos, mamá o mujer gestante que no pueda dar de la lactancia. También, como ya esto se lo adelanté, se produce oxitocina tanto en el bebé como en la mamá y genera ese placer, ese bienestar, ¿sí? Y favorece ese vínculo mamá-hijo. La lactancia también, como ya nombramos, favorece el desarrollo de la flora bacteriana intestinal saludable porque se liberan muchos probióticos y prebióticos por esa leche materna. Contiene anticuerpos, obviamente, de defensa, y si la mujer tiene un proceso infeccioso en ese momento, ella también le está pasando los anticuerpos que está produciendo en forma aguda, ¿sí? A ese bebé. Y en general, ¿sí? Los niños que maman, como dice, con frecuencia, los primeros días, cuanto más a menudo se prenda, más la producción va a ser. Eso es directamente proporcional. Más lo prendemos, más producción de leche siempre va a haber. Una cosa que le tienen que preguntar a la mamá, ¿sí? Aparte del cambio de los pañales, si se alimenta o no, si tiene sed. Si nosotros estamos diciendo que la leche materna es agua, esa mujer, si está teniendo buena producción, ¿sí? De leche y le está dando buena cantidad de leche a su hijo o hija, va a tener sed. Entonces, una de las cosas que tenemos que preguntar, como decir, che, mira, sí, vos está bien, estás haciendo las cosas bien, porque impresiona que no, está haciendo las cosas bien. Bajamos los 6, 8 pañales de pis, hace caca, lo veo bien, está creciendo bien, los percentilos dan bien, y encima vos estás comiendo variado, te sentís bien.
hay buena técnica y encima tenés sed. Todas esas cosas serían para redondear esta unidad problemática. Pero obviamente que eso sería obviamente lo más lindo que pase en todo, pero hay muchas mujeres que no dan el pecho todo el tiempo que desean. ¿Por qué? Porque hay muchísimas variables que intervienen en eso. Pero no todos van a tener un acceso a un médico, ¿sí? O un agente sanitario, un agente de salud que les ayude a favorecer la lactancia. No. Por eso a mí me gusta explicar esto en primer año, porque tenemos una masa de alumnos grandes en el cual ustedes pueden llevar consejos muy lindos a muchas personas en las cuales a veces no tienen acceso al sistema de salud o a un profesional que los instruya en la lactancia. Eso sería una de las casas en las cuales muchas veces no tuvieron la posibilidad de que nadie les enseñe o que les saque las dudas o que le haga un taller o que les diga cuáles son tus inseguridades, acompañarlo, entonces por eso también fallan. La maternidad, obviamente, dependiendo si tenemos trabajo o no tenemos trabajo, pero no está bien remunerada. Las pausas, cuando tenemos que volver a trabajar, muchas veces son solo para extracción y no da el tiempo para que llegue a la casa por las distancias, a producir, a darle en forma en contacto piel a piel esa mamá con ese bebé. Obviamente que no se invierte mucho en programas de lactancia materna. Lo que más dificulta también es esto, que es lo que hay que promocionar, el apoyo del estímulo del cónyuge o de los familiares, ¿sí? Sumar en vez de restar, eso sería lo más importante. Y yo siempre les digo, ahora le digo otra cosa, y esto es las leches artificiales o lo que es el comercio de las leches maternizadas. Eso supera ampliamente y la industria farmacéutica obviamente invierte muchísima plata en eso y van a pensar siempre que la leche más cara es la que más mejor le hace el bebé. No existe en ninguna industria farmacéutica, por más marca registrada que tenga esa leche, que sea más beneficiosa que la leche materna en sí, porque no tiene todos los componentes que tiene ni se modifica con respecto a las necesidades diarias y horarias de ese bebé. Otra cosa, la mujer en periodo de lactancia, si su alimentación es más variada, los sabores, ¿sí?, que va a recibir ese bebé va a ser más variado en sí. Entonces eso también va a hacer que tengamos mayor beneficio para lo que sea la alimentación complementaria. Vamos a tener capacidad de ese bebé para reconocer ya algunos sabores que fueron transmitidos a través de lo que es la leche materna. Y si nosotros volvemos, ¿sí?, a la unidad problemática de lo que es lo que nos pueden presentar, bueno, ya tenemos bastantes herramientas que decirle que su mamá quiere darle biberón porque las vecinas dicen que su leche es muy clara y no la alimenta. Y la hermanita Betania, sí, la hermanita Betania probablemente a lo mejor también haya fallado la mamá previamente en la lactancia de Betania. Porque si ya está utilizando biberón, no es que vos incorporás el biberón después. Si está con pecho materno, el pecho materno es para 2 años o más. Y por lo general, si fue con una lactancia exclusiva y fue buena la lactancia, no llega, pasas directamente a la taza, al vasito y no necesitas la mamadera. Entonces probablemente Betania, que era la hermanita de Nahuel, haya también tenido Andrea haya tenido ese conflicto o esa dificultad en la lactancia. Nahuel, sí. También puede haber pasado que no, por las edades, digo, que no se respetó el periodo intergestacional. Y el periodo intergestacional por lo general se pide 1 año como mínimo. ¿Sí? Pensé Y acá, sí, actualmente es 1 año, antes se decían que eran 2, pero tranquilamente la mujer podría haberle dado la leche mientras estaba embarazada, tranquilamente, ¿eh? Eso no, y ahí sacamos un falso mito de que la lactancia es anticonceptiva, es decir, tiene su efecto anovulatorio, sí, pero no es efectiva completamente, ¿se entiende? Porque muchas mujeres que están en periodo de lactancia han quedado embarazadas, entonces, hasta los 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses,
Andrea le podría haber dado a Betania la leche si lo venía haciendo y había quedado embarazada. ¿Por qué no después? ¿Saben por qué? No, porque muchas veces la gente piensa que está embarazada, las personas están embarazadas y tienen que cortar sí o sí ya la lactancia. Es porque no es que se estimula, generan unas contracciones uterinas, no puede Bien, llevar a la pérdida de embarazo. claro, Eso yo he escuchado. se va a liberar oxitocina, y la oxitocina, como ustedes saben que es para la inyección de la leche, actúa sobre el miometrio, ¿sí? En la capa media del útero, produciendo la contracción. Pero el miometrio, para que exprese los receptores en la membrana, necesita un estímulo estrogénico y progestacional durante todo el embarazo y se expresan en el tercer trimestre. Entonces, si una mujer, por más que esté lactando en el primer trimestre, en el segundo trimestre, le da el pecho, ¿sí? Al niño que tiene de más de 1 año o más de 2 años, no le va a desencadenar ningún trabajo de parto porque no hay receptores donde actúe esa oxitocina en el útero, ¿se entiende? Después, en el último trimestre, sí, ya le tenemos diciendo, no, mamá, ya ahí tenemos ya los receptores con expresión y por lo tanto no sería bueno que se lo des porque ahí sí podría desencadenar un trabajo de parto prematuro. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, espero que les haya servido esta hora y media. Me pueden escribir, ¿sí? Si tienen alguna duda en comunidades o directamente. La mayoría ya tienen mi teléfono, así que me puede escribir. ¿Tardo en contestar? Sí, tardo en contestar. Eso no les digo que no, pero en algún momento llega la respuesta. Y bueno, y espero que les vaya en forma excelente la semana que viene y si nos topamos, obviamente, si nos toca lactancia, se luzca. Gracias, profe. Muchas gracias. Sí, una consulta. Profe. Diga. Era lo que comentó recién, o cuando estaba hablando de por qué la leche a los 6 meses ya no era que no suplía, no recuerdo cuál fue la palabra que usted utilizó. No satisface las necesidades del niño, ¿sí? No cubre los requerimientos calóricos, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque el niño ya creció en peso y por gramos, ¿sí? Las calorías que vamos a requerir van a ser mayores, claro. Y la de la leche materna no alcanza a cubrir esos requerimientos calóricos. Y a su vez, esa leche materna ya empieza a tener deficiencia de algunos micronutrientes, en la cual sí es necesario que se incorporen con otros alimentos. Muchísimas gracias. De nada. Nos vemos, gente. Hasta luego. Chao. Hasta chao. Gracias. De nada.